Paul García. Freud, en su obra extensa, hablaba siempre del arte. Mencionaba incluso que nos hubiésemos ahorrado una Segunda Guerra Mundial si Hitler se hubiese dedicado a la pintura, al arte en general. A eso Freud le llamó sublimar, llegar a la sublimación. Es el mejor mecanismo de defensa para que un ser humano distribuya sus demonios, para que un ser humano conozca sus demonios y pueda manejarlos. Y para este episodio vamos a tener a un escritor y a un historiador y artista plástico, Paul García. Él es de La Tacunga y dentro de una ciudad como esta, que es llena de cultura, llena de muchos simbolismos, es interesante escuchar esta voz, es interesante escuchar cómo se ha ido desarrollando esta provincia y esta ciudad. Un gusto tenerle aquí, Paul, qué agradable y conversar con usted. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y aquí estoy dentro de lo que mi conocimiento y mi talento intelectual está a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Cuéntenos un poco cómo esta faceta de historiador, desde cuándo bueno, usted nació aquí, me imagino, en La Tacunga. ¿Desde dónde empieza esta pasión por la historia? Porque muy pocas personas tienen esta sutileza o esta capacidad de buscar archivos, de entender, justamente de investigar. Bueno, mi familia y mi familia política han estado vinculados a la cultura desde hace muchísimos años. Y algún rato leí un libro sobre los descendientes de las Collas y Payas de Tahuantinsuyo, del doctor Fernando Jurado, donde consta mi abuelo, que nació en Píllaro, y forma ahí. Desde ahí me comenzó a gustar la genealogía en primera instancia. Ah, ok. Estaba mi abuelo Sixto Lanas ahí, son de Píllaro. Y algún rato me puse en contacto con Fernando Jurado. Ujú. Y esto lo encontré en la biblioteca de John de Howe Dadati, que es uno de los bibliófilos más importantes del siglo XX. Y bueno, ahí puse en contacto con Fernando y comenzó una trayectoria que va más de 34 años. Formé parte y formo parte de la Sociedad de Amigos de la Genealogía. Y Fernando me decía, usted tiene talento, le gusta, y yo veo que dedíquese a hacer genealogía e historia social. ¿A Porque qué no edad solo empezó? genealogía, sino historia social. La historia social es una actividad que viene desde los años 70 para acá, porque nos hemos acostumbrado a que la historia, y voy a poner un ejemplo de los presidentes, por ejemplo, la historia del Ujú. Ecuador, es la historia de los presidentes, lo que hicieron o lo que dejaron de hacer. No, no es así. Tenemos que historiar a la sociedad también. Exactamente. Entonces, lo que Correcto. pasa es que eso me ha ayudado muchísimo a conocer a mi ciudad, La Tacunga, no solo sus valores humanos, su historia social, sus parques, sus plazas, sus instituciones, su historia urbana, que es a lo que básicamente yo me dedico también con la genealogía. Entonces, así comencé yo en el asunto investigativo, Ujú. porque el asunto de artes plásticas comienza mucho tiempo antes. Esto de justamente entender no solamente la historia del presidente, sino entender cómo funciona la sociedad detrás. Es una cuestión de entender todos los, bueno, desde la psicología se habla una corriente que se dice la corriente sistémica. Es decir, todo un sistema que está detrás. Entender cómo una sociedad como la de la Tacunga, por ejemplo, tiene muchas cosas, ¿no? Jung la llama el inconsciente colectivo. Y desde ahí, desde la historia, hay una evolución, hay cambios. ¿Qué clase de cambios existe, por ejemplo, en la sociedad como la de la Tacunga, desde la historia? Obviamente que hay muchos cambios, porque la sociedad cambia, evoluciona, en algunos casos temporalmente se estanca, luego sigue adelante. Pero en el caso de la Tacunga yo creo que hay muchas ventajas de ser una ciudad pequeña. Yo he investigado prácticamente casi todos los archivos públicos de la Tacunga y he encontrado no solo sorpresas, agradables unas, desagradables otras. Pero lo que yo sí veo en la Tacunga y en el atacungueño, a pesar, por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo, a pesar de los sismos, un poco las erupciones del Cotopaxi, que no lo han destruido el centro histórico, dicho sea de paso, el atacungueño ha levantado nuevamente su urbe, su espacio en el mismo sitio del espacio dameral primitivo. Entonces yo creo que eso implica mucho de quererle a la ciudad. El atacungueño siempre le ha querido a su ciudad. Y como ciudad pequeña vivimos en un espacio de una ciudad patrimonial que ha sabido conservar no solo sus costumbres, sino conservar también su patrimonio edificado. Y eso ayuda mucho y habla mucho de bueno de los ciudadanos. Y Ujú. la Tacunga ha sido una ciudad, por ejemplo, de migrantes. Ha recibido muy bien al migrante desde hace más de 300 años.
no es solo ahora. Entonces eso me ha ayudado a quererle más a la ciudad y a conocerle con sus defectos y virtudes. Dentro de los defectos y virtudes, ¿no? Porque así es el ser humano, no es blanco ni negro, sino tiene matices. ¿Cuál podría ser, si podría colocarle en palabras, cuál es el inconsciente colectivo del atapungueño? Hablando desde lo... Carlos Gustav Jung siempre habla que una cultura, una sociedad, siempre tiene un consciente colectivo, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de Saquicilí, y Saquicilí dice que Saquicilí es comerciante. ¿Sí? Parece que sí, puede ser. Puedo yo colocarlo en una discusión. Pero no sé, ¿usted qué cree, por ejemplo, de la Tacunga? ¿Cuál sería el inconsciente colectivo, el simbolismo? Mire lo que es la vida. Mi familia, mi abuela paterna, que es de apellido Cajiao, el primer Cajiao que vino de España vino a Colombia y de Colombia vino a Saquicilí, no vino a la Tacunga. Ah, qué Y le interesante. hemos estudiado y hemos seguido esto y por eso es que nosotros tenemos que no despreciar documentadamente ni socialmente a las ciudades pequeñas. Pero en el caso del atakungueño yo creo que hay buenas y malas cosas. Yo creo que el acercamiento a Quito nos, en cierto modo, un poco nos ha perjudicado. Pero yo creo que aquí, en la época colonial, lo que le aventajó a la Tacunga de otras ciudades es la gran cantidad de obrajes que hubieron y los marquesados que se establecieron aquí para dar trabajo a muchísima gente. Y por eso es una ciudad de migrantes. Entonces la Tacungueña ha sabido trabajar duro aquí y dejar ejemplo. Y por eso es que nosotros tuvimos, por ejemplo, dos presidentes de reales audiencias, de la Real Audiencia de Quito, el atacungueño, como fue Fernando Félix Sánchez Orellana, e Ignacio Flores, que fue presidente de la Real Audiencia de Charcas, hoy Bolivia. Ellos rompieron un mito. Por ejemplo, los marqueses de Miraflores compraron Tilipulo en el siglo XVIII. Y lo primero que hizo el marqués, con persona ya con criterio formado, es poner al día el sueldo de los indígenas. Una cosa rarísima en ese tiempo. Que la gente, usted sabe, el costo social de la independencia fue durísimo, Por supuesto. pero se ha satanizado demasiado. Porque hubieron cosas muy buenas. Porque los españoles vinieron acá, yo puedo hablar de la Tacunga, ¿y quiénes les ayudaron a la administración? Los caciques. Quienes conocían los pueblos eran los Por caciques. supuesto. Claro. ¿Por qué no vinieron así a la aventura, así, a ver y a ver cómo nos va? Cuando ya analizaron un poco la población, dijeron, a ver, ¿quiénes son los que mandan aquí? Son los caciques. Cogieron a los caciques, a ver, ayúdennos ustedes a la evangelización y todo lo demás. Y el costo fue duro, no digo que no, porque entre los españoles vinieron gente buena y gente mala. Por supuesto. Pero el atacungueño, creo yo, que tuvo un poder, si cabe el término no malo, de seducción. Sí, sí, sí. No, un poder de seducción en el sentido de es una ciudad atrayente. Por eso ha habido tanto migrante y gente que se quedó aquí trabajando y se quedó a vivir de por vida aquí. Y muchísimos los casos. Porque mucha gente piensa que la migración es solo del siglo XX. No, no es así. Yo le pongo el ejemplo de la familia Quevedo, que vino a fines del siglo XVIII. Vinieron de España a Cuenca, de Cuenca vinieron acá y son uno de los fundadores de la provincia, el gran Belisario Quevedo, que es nieto. Es decir, una saga enorme de los Quevedo, del cual yo como honor vengo de ahí también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha habido muchas migraciones. El otro día yo ponía el ejemplo de que si no hubiera sido por un descendiente de franceses, aquí el Colegio de las Leyes no se hubiera instaurado nunca y fue el tercero en el Ecuador y es la segunda institución más antigua. Después del Vicente López de La Salle, en 1869. Les recuerdo que 6 años antes, por disposición de García Moreno, vinieron los lasallanos al Ecuador. Y aquí el doctor Felipe Sarrá de Manosalvas, hijo de francés y brazo derecho de García Moreno en Cotopaxi, le pide traer a los lasallanos a la Tacunga. Y vinieron. ¿Y cuál fue el eje fundamental ahí? El Colegio Vicente León y el municipio. Porque García Moreno dijo, ¿y de dónde sacamos el local y el dinero? Y dijo, no se preocupe, presidente. Aquí está el Colegio Vicente León y el municipio que apoyaron pecuniariamente durante años para el establecimiento de los lasallanos. Es solo un ejemplo. Luego vinieron las belenmitas, en este local que estamos aquí de los marqueses de Miraflores, del Palacio del Marqués de Miraflores. Entonces, nosotros hemos tenido verdaderos valores humanos que han influenciado positivamente en la población latacungueña. Siempre ha habido migrantes. La Tacunga es una ciudad de migrantes, pero también, y mucha gente dice, bueno, yo estoy 200 años aquí. Claro, ya somos verdaderos latacungueños, los que estamos más de 200 años aquí. Pero asimismo hay gente que le quiere tanto a la ciudad, que hay gente que ha venido hace 50, 60 años ya le quiere enormemente a la ciudad. Aquí se han asentado y aquí viven y aquí son parte del progreso. Lo más importante es el que la gente siga fomentando lo que yo llamo el respeto al criterio ajeno. Ah, ya, pero aquí hay algo interesante igual, porque ¿qué pasa con este choque? Porque obviamente hay migración, pero hay un choque de culturas, ¿no? Obvio. ¿Y qué pasa con el choque de cultura con el indigenismo, por ejemplo? Verá, yo le pongo un ejemplo. El cacique, quizá
uno de los más importantes de la Sierra Centro del Ecuador es Sancho Hacho de Velasco. Él nace en el año 1504 en San Felipe. Yo inclusive provengo de él. Y hay un libro completo sobre la descendencia en el Ecuador, que vienen presidentes del Ecuador, descienden de él. El choque fue durísimo, indudablemente que sí. Como todo país que es colonizado y otro país es colonizador. Ahora, hay países, como todos sabemos, fueron colonizados por portugueses, por irlandeses, nosotros fuimos por españoles, Ingleses. pero se ha satanizado en exceso, especialmente después de los 500 años, el asunto del costo de la conquista. Ok. Cuando han entrado un poco de políticos a decir, no, esto no fue así, la tierra es de ustedes y tienen derecho solo ustedes. Yo no estoy de acuerdo en eso. Si no, imagínense lo que sería. Estamos mal. Yo tengo derecho a reclamar lo que Sancho Hacho de Velasco vivió en el Palacete y lo que ahora es Cacpeco, al lado del municipio. Eso era de él. Entonces yo también tengo derecho a que eso sea mío. Hay que entender un poco y estudiar un poco la colonización de los pueblos. Desde tiempos muy antiguos. Repito, ¿el costo social fue duro? Claro que fue duro. Por la misión del oro, por el abuso a los indígenas para el trabajo. En la parte de los Y nadie puede costumbres, negar eso. Nadie puede negar eso. Ajá. Mario Cicala, un jesuita que vino en el siglo XVIII y habló y escribió lo que se llama la primera gran monografía del Ecuador. Él habla del asunto del abuso de los españoles hacia los indígenas. Pero también hay, y ahí pone un ejemplo claro, cuando la mujer, la esposa va donde el cura y le dice, y va sangrando la cara, dice, mi esposo me pegó y le sangra la cara. El padre le reclama. Cicala le dice al esposo, no hagas esto. Ya, muy bien, pasa un tiempo, ella vuelve donde él, destrozada la cara, otra vez. Y él dice, no, él no va a aprender. Y le pone en media plaza para azotarle al esposo. No le dicen nada a ella, pero ella se entera. Y va a pedir, antes de que le comiencen ya a azotar, a pedir que le perdone. Entonces, ¿en qué quedamos? Como se dice vulgarmente. ¿En qué quedamos? Como el derecho que dice, es marido es y derecho tiene. Entonces, por eso es que algún rato se dice a los españoles, los religiosos dijeron, un término exagerado, pero tenían en parte eso, que los indígenas no tienen alma. Imagínense lo que le pasó a Valverde en el asesinato de Atahualpa. Cogió y lanzó la Biblia y dijo, este no es mi Dios. Entonces, ese costo de colonizar, ese costo de emprender educación como hicieron los jesuitas en América, no fue ni fácil ni rápido. Entonces, yo creo que hay que estudiar para poder opinar. Mire lo que pasa con los signos de identificación de los indígenas. Ni el poncho ni el sombrero son indígenas, son españoles. Y dicen, sí, hasta ahora al menos no hay una demostración documental de que el sombrero sea... Claro, el sombrero no. Ni el poncho tampoco, porque el poncho es de Castilla. Bueno, del poncho no tengo registro, pero el sombrero no. No. El sombrero, por ejemplo, es muy, muy español. El poncho de Castilla no existe un solo registro hasta ahora que demuestre que sea de origen de los indígenas. ¿Y cuál sería el símbolo del indígena ahorita? Que haya mantenido desde que... Un símbolo, el quichua. Pero el quichua ya varió después de los 500 años, donde le meten la K, la W, la Y y todo lo demás. Eso yo personalmente no estoy de acuerdo, porque son letras que no existían. ¿Y la vestimenta cuál sería? Yo no le puedo, yo no conozco a fondo eso. Mal haría yo, lo poco que he leído, en decir, esta es la significación del... Porque esto también ha variado. Hay muchos, vea. Como la chacana, ¿no? Que de alguna forma es... Vea, hay una tendencia en el Ecuador. Ajá. Yo me voy a permitir hacer una anécdota y una broma. Por supuesto. El natural quiere ser indio. El indio quiere ser cacique. El cacique quiere ser mestizo. El mestizo quiere ser blanco. El blanco quiere ser ario. Y el ario quiere ser mama negra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he notado esto porque hay gente que se ha cambiado de apellidos. Por supuesto. Yo le puedo poner unos ejemplos que no va a dar nombres ni mucho, pero yo sé. Hay gente que antes era Chicaiza, ahora son Ceballos. Antes eran una Panta, ahora son Espinosa. Se blanquean, ¿no? Hay un proceso, se llama el proceso de blanqueamiento. Ajá, por supuesto. Ya. Yo he leído libros sobre eso con el doctor Jurado de Montevideo. ¿Qué es lo que pasa? Yo, que provengo de caciques y el uno nacido en el año 1504, provengo de... O sea, yo no soy mestizo. Yo soy producto de un mestizaje que es diferente. Ok. ¿No es cierto? Sí, yo me considero blanco. Yo me considero blanco. Porque el mestizaje de primera, segunda y tercera generación de mi familia vino hace 250, 300 y 400 años. Y si vamos al proceso de blanqueamiento, yo me considero blanco. Que no es ningún pecado. Aquí hay una señora prefecta, amiga mía. Ella es mestiza de segunda generación. La madre es mestiza de primera generación. Y sí son mestizos. Y hay mucha gente que se cambia, les repito, ¿por qué?
¿Será porque la sociedad le exige que se cambie el apellido porque se siente mal? Porque siendo chicaiza, haciendo esto, este otro, les hacen bullying o qué sé yo. Pero sí hay eso. O sea, sí Y existe. es más, verá, y es más recurrente de lo que mucha gente cree. O sea, hay comentarios pasivo-agresivos, ¿no? Obviamente. Imagínense la misma familia. Es como despreciar a su padre y a su madre. Por supuesto, Es lo que no estoy de acuerdo. por Es, supuesto. a ver, este apellido me conviene más. ¿Cómo me conviene más? Y peor si me meto en política. Me conviene mejor con este asentamiento, o le cambio la Z con la S o la S con la Z y todo lo demás. ¿Le puedo contar una anécdota? Por favor. Mi nombre es Fernando Guanoquiza Raura. ¿Ya? Y cuando yo ya saqué mi título, pues mm, tenía un amigo que es publicista e ingeniero marketing. Y bueno, me ayudaba mucho en esta parte de lo digital, ¿no? Y sugirió que saque una marca. Le digo, claro. Digo, dale, hagamos una marca. Me dice, pero me gusta más Fernando Raura. Exacto. Le iba a decir algo parecido. Ah, ya, entonces, Intuí que algo sí le ajá. iban a proponer. Entonces me dijo, me gusta más Fernando Raura, porque es rápido de leer y es más, te queda, dice. Te queda, o sea, como que se queda el nombre muy rápido ahí, ¿no? Pero acepté, pero con ciertas dudas, ¿no? Y gracias a Y es raro que usted sea un psicólogo acepte. muchos colegas, digo, a ver, esto no cuadra. Nunca lo lancé, ¿no? Nunca lo expuse, pero me lo quedé ahí pensando. Digo, no, ¿por qué? Y de ahí con muchos amigos que les contaba, decían, no va por ahí. Digo, claro, no va por ahí. Esto para mí es más una cuestión de que él me quiere blanquear y yo no quiero ser blanqueado tampoco, porque estoy muy orgulloso de mi apellido. Si en lo posterior sus hijos, nietos y bisnietos, tataranietos se blanquean, es problema de ellos. Problema de ellos. Entonces, ahí viene, ¿no? Ojo que es una cuestión netamente, supuestamente de publicidad. Pero desde ahí viene este comentario pasivo-agresivo, ¿no? O sea, suena mejor Raura que bueno, quizá. Claro, ¿cómo suena más para el asunto publicitario de determinada actividad? Exactamente. O sea, no hay un psicólogo que tiene corriente psicoanalítica que sea de apellido Guanoquiza. Es mejor que Exacto. suene un Raura. O sea, desde ahí es como que, wow, o sea, muy increíble. Y siento, yo he sentido mucho esta parte del racismo, el clasismo es bastante fuerte. Y mucho más en el ambiente intelectual. Sí existe, sí es fuerte. No, yo le puedo dar nombres. El Colegio Vicente León fue la primera institución de la Tacunga y fue la primera incluyente. En 1863 se bautizó el primer alumno indígena. En 1925 se graduó el primer indígena, Francisco Imacaña, el autor del libro sobre los indios, se graduó de bachiller en el Vicente León en 1925, hace ya 101 años. Entonces nos duele mucho. Nosotros tenemos un gran, de Macaña, inclusive pintores que formaron parte del premio Mariano Aguilera. Aymacaña, Francisco Aymacaña. Ellos son los que decoraron el Teatro Vicente León, que era una hermosura similar al Teatro Sucre. Entonces eran gente que debe haber sido duro para ellos iniciarse. Sí, sí es fuerte. Es ¿No es fuerte, cierto? es fuerte. Entonces es un asunto nada fácil en lo intelectual, en lo profesional inclusive. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos ahora, como genealogistas, vemos casos que inclusive, a veces es hasta el aspecto, usted como psicólogo me va a dar la razón. Por supuesto. Usted dice, a ver, este señor no va a dar apellidos, pero dos apellidos fuertemente marcados de indígenas. Y le ve blanco, alajito, ojos azules y todo. ¿Qué es lo que dice usted? A ver, no, ¿este es hijo o es nieto de patrón? Nos guste o no. Usted se va de Pujilí para arriba y encuentra Egas, encuentra Río Fríos, encuentra... no tiene nada de mal y nosotros no somos quien para juzgar. Pero también hay la otra parte psicológica. Hay muchas indígenas que tenían el honor de tener una relación con el patrón. Entonces, por ahí viene un mensaje de primera generación en pleno siglo XX. Ya. Bueno, me quedo sonando un poquito esto de honor, porque a veces también hay hitos de violación. Algunas pensaban, no todas, pero algunas sí. Bueno. Matas por los hijos, no todas, yo no estoy generalizando. Okay. Lo que le digo es que algunas hacían, se enamoraban subliminalmente del patrón. ¿Cómo va a tener un hijo del fulano X? Prefiero tener un hijo del patrón. A esto que me parece bastante fuerte y duro, que se debería totalmente borrar del lenguaje, Sí, pues. esto que se dice mejorar la raza. Desde nosotros somos una raza latinoamericana. Y aquí hay un debate porque un autor que se llama Yuval Harari, que escribe desde
escribe un texto que se llama De animales a dioses, cómo va evolucionando el ser humano. Entonces ahí habla mucho de esto y dice, no, raza no existe, lo que existe es la especie Homo sapiens, ¿no? Claro, Homo habilis, Homo sapiens, Homo Ajá, habilis, ajá. Homo erectus y qué sé yo, claro. Todos los que existían detrás, ¿no? Es que habían algunas, cuenta él, como 30. Lo que pasa es que, Y perdón la ahí interrupción, lo que pasa también es que hay, de algunos años acá, en ciertos personajes, una carga a veces excesiva, a veces de vanidad en la gente, en el actor de la gente, y especialmente ciertos políticos, y ciertos gobernantes y ciertos empresarios también. Porque hay empresario que dice, a ver, yo no quiero ser de este apellido, me lo voy a cambiar porque mejora bastante y a lo mejor no van a poder invertir en mi empresa sabiendo que soy indígena. sabiendo que Es mi que sí apellido pasa, suena indígena. es que sí pasa. Ajá. Es un asunto duro. Yo primera vez que tomo el asunto ahora en esta entrevista, gracias a su invitación, tomo el tema solo en conversaciones, en un tema tan... Yo estuve en un congreso sobre negritud en 1995 en Esmeraldas. Ahí conocí a don Nelson Estupiñán Vaz. Yo hablé sobre los ratacogueños en Esmeraldas y todo lo demás. Y por ahí Fernando Jurado le pide a Nelson Estupiñán Vaz, pensando que yo voy a aceptar, y le dice, dígale a Paul García que por qué no escribe la genealogía de 6 familias de élite social y política de la Tacunga con origen negroide. Ok. Y me pidió, don Nelson, me dijo, maestro, usted puede escribir esto. Le digo, le agradezco la gentileza, le dije de don Nelson, pero al que le van a votar de las ciudades a mí, no a usted. Y claro, y se quedó, imagínense lo que es, yo sé cuáles son, y la gente sabe. Claro, Pero el rato que uno publica, fíjate que es tremendo, o sea, fíjate lo que le pasó al doctor Jurado, publicando en revista Vistazo el origen negroide de algunos presidentes apellidos, del Ecuador, claro. Oh, de presidentes del Ecuador. Yo pongo sobre esas 6 familias aquí, yo tengo que pensar en mí y mis hijos. y La gente tiene muchos prejuicios respecto a eso. Porque total. si a veces no aceptan Wow. el mestizaje con indígenas, no aceptan totalmente el mestizaje con negros. Con negros, claro. Es durísimo, Qué fuerte, es fuertísimo. qué fuerte. Entonces nosotros sabemos cuál es ese origen. Pero yo no utilizo Y la genealogía. aparentemente la élite de la Tacunga, podríamos Élite decir. social y política. Wow. Ya, y yo no uso la genealogía para hacer daño a nadie. Bueno, pero de aquí no se debería tomar como una cuestión Pero de nosotros, daño, porque ¿no? usted y yo usted es profesional, yo no soy, yo soy bachiller, pero he estudiado y ya estoy 30 años. Porque nosotros pensamos diferente. Pero los protagonistas, las familias, no lo van a ver así. Ay, qué pesado, qué fuerte. Cuando el doctor Jurado publicó sobre los judíos, Eduardo Rosemena Monroy, hermano de Carlos Julio, le amenazó con matarle, diciendo que si vuelve a decir que desciende de judíos. Y verá que Wow. estamos hablando de 300, 400 años. Y eso que Y los Galo judíos, Plaza, ¿no? Galo Plaza se honraba, decía que él venía de Atahualpa. Fernando Jurado demostró que no es directamente de Atahualpa. Y cosas así. La gente tiene así en su asunto origen. Y mire lo que está pasando desde hace algunos años sobre el asunto de la doble nacionalidad del pasaporte sefardita, donde yo he trabajado por mi profesión el asunto de apellidos de una línea generacional de 400 años. Hay gente que se ha topado con cosas que no se ven y no tenían por qué saber que el bisabuelo lleva otro apellido, o que la tatarabuela lleva el apellido de la madre, o lleva solo el apellido del padre, y cosas así, porque es una línea encadenada para poder demostrar de los descendientes de sefarditas. Yo también provengo de ellos, por apellido Daza. Pablo, ¿usted cómo cree que podríamos, como usted dice, bueno, usted porque es profesional, yo también ya tengo dentro de esta parte intelectual, la lectura, todo lo que he venido cultivando, usted se ha ido cultivando durante tanto tiempo, pero ¿cómo lograr que la sociedad un poquito vaya como diciendo, a ver, no está malo, no está mal tener este apellido, no está malo venir de este lado, ¿no? ¿Cómo lograr como que un poquito y al menos lo vayamos entendiendo, ¿no? Porque cuidado te cruces conmigo o cuidado digas mi antepasado es tal cosa. Claro. Sabe que no es Es fácil. como hablar hasta del incesto, creo. O sea, me parece más fácil hablar del incesto que hablar de lo otro, que dicen, no, ese tema no lo toques. Verá, los abuelitos le cuentan a la nieta que ellos provienen del mismísimo rey de España, por ejemplo. Sí, todos. Verá, nos olvidemos de una ciudad mitómana. Indudablemente que sí. Yo me he entrevistado con muchísima gente en 30 años. Y cuando ya me meto en los archivos, yo veo que no es cierto. Entonces digo, viven de mitos. Totalmente. O sea, no tiene la culpa el nieto, porque mi abuelita me contó, y a la abuelita le contó la abuelita de ella. Pero nadie quiere saberse mestizo. Todos son más sangre azul que toditos. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es la solución a mi criterio? A mi criterio es, primero, educarse. Totalmente. Educarse en historia social, educarse en genealogía y en orígenes. Por ejemplo, aquí hay el apellido Tiaga.
Y la atiaga es una derivación de los ati, atiaga, de los caciques atis de Salcedo. Y decirles que era un honor ser cacique. Lógicamente. Y bueno, si no lo son, Marco es un social honor. alto. Todos tienen 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 abuelos cortos. Todos. ¿No es cierto? Entonces, formar a la gente en historia social y genealogía sería lo correcto. Genial. Pero no formar y educar a la gente dentro de la estigmatización. Decirle, esto es de ustedes, no es de los blancos. Este territorio es suyo, les vinieron a quitar. Esto es de ustedes. No, señor. No es tanto así. Y no es que yo defiendo lo uno ni me vaya en contra de los otros. Pero todo es cuestión de educación, no de un malsano orgullo. Uno tiene que ser orgulloso de dónde proviene. Obviamente que sí, todos tenemos nuestro orgullo, pero un orgullo fundamentado en la seriedad y en la verdad. En la ética, creo yo. Y en la ética, obviamente que es la ética inamorable. Claro. Usted tiene que llegar a tener un criterio formado en base a la verdad, no en base a mentiras. Vea, hay apellidos, por ejemplo. Ahí puedo dar el apellido, no personas. El apellido Tobar en Pujilí. Y aquí también. Dice, no, nosotros no somos nada de los Tobars con B grandes, somos los Tobars con B pequeña. 180 años atrás yo tengo... Son exactamente los mismos. Exactamente. Había habido un problema antes, entre hermanos, entre herencias, entre O el testamentos. registro civil mismo a veces cambia, ¿no? No, y además hay gente que se cambiaba de apellido. En el registro civil hay archivos desde 1901 y hay el archivo, ahí lógicamente hay nacimientos, matrimonios y defunciones. Pero también hay el archivo también de legitimizaciones. Yo como genealogista, como digo, utilizo para bien eso, no para mal. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La formación y la educación es la base de... La palabra magisterio, no sé si usted sepa, yo he leído en enciclopedias pasa, está ligada a la educación, ¿no es cierto? Ajá. Pero en primera instancia no fue así. Porque fue el elixir utilizado por los alquimistas. Ok, ya, desde la alquimia, muy bien. Exacto, y eso, Muy bien, muy bien, y eso no lo digo yo, tiene enciclopedias pasa, aquí tienen enciclopedias pasa, yo también tengo en mi casa, y podemos comprobar solo para enseñar la primera acepción que tiene la palabra magisterio. Y magisterio es educación. Lo más noble que tiene un pueblo, lo más noble que tiene un pueblo es la educación. Ajá, la alquimia. Porque es lo que nos cambia. El cambiar, claro. Nos cambia en forma total. Usted puede haber tenido igual que yo antepasados que trabajaron la tierra, trabajaron en los obrajes y todo. Por supuesto. Luego a lo mejor teniendo un poco de economía, sus hijos estudiaron, sus nietos estudiaron más, y luego ya tuvieron las pocas profesiones que había antes, agrimensura, medicina, leyes y religión para ser curas. Ahora hay una gran variedad pero hablando y viviendo con la verdad. Con la verdad. Sí, tú eres tal apellido, no voy a dar apellido indígena porque... Y siéntete orgulloso de eso. Por supuesto. Y decir, Señor, yo vengo del campo. Así es. Por ejemplo, esto igual no, me parece estoy muy de acuerdo en esta parte porque, por ejemplo, mi padre es carpintero, es humilde, de apellido Es Guanquiza. orgullosamente carpintero, tiene que decir usted. Es carpintero y tiene un problema de discapacidad en su pierna. Y es un hombre extraordinario. Nunca en él escuché un epíteto fuera de lugar. Nunca escuché un comentario machista, clasista, jamás. Porque a lo mejor ahí, en buena manera, le criaron a él también así. Claro, hay algo ahí, ¿no? Y buena música. Él escuchaba mucho a Joan Manuel Serrat, no sé de dónde. Eso es Extraordinario. hasta raro. Claro, él escuchaba a Joan Manuel Serrat y yo, la primera cosa que recuerdo cada vez que voy y la abrazo a mi papá es la melodía de Serrat, Mediterráneo y Vagabundear, por ejemplo. Es algo genial. Entonces, yo digo, desde acá viene, ¿no? Y me sentí orgulloso, claro, pero en la sociedad cuando uno se va colocando, decirlo así entre comillas, yendo a diferentes espacios donde ya hay elitismo de cosas medias fuertes, Sí. como la universidad mismo, yo vengo, aunque no es tanto de la élite de mi universidad, que es la Salesiana allá en Quito, pero sí hay por ahí ciertas cosas, a veces hay Sí, hay excesos. Sí hay excesos, ¿no? Y me he topado con gente de la San Francisco, con la academia mismo, me he rodeado de mucha gente por ahí, que por suerte no he tenido tanto tildamiento, ¿no? Qué bueno. O sea, han sido muy aceptados. Pero ¿sabe qué me sorprende? Cuando vuelvo a mi tierra, cuando vuelvo a la Tacún, porque yo estoy aquí en el Barba Naranjo. Extraño, pero me cambié de lo técnico a lo netamente... Usted labora en el humanista. Barba Naranjo. ¿Ah? ¿Usted es profesor en el Barba No, Naranjo? no. Yo perdón. Yo no vivo, sabía eso. yo estudié en el Barba Naranjo. Ya, perdón. Pensé que No, me no. hablaba de la actualidad. No. Yo estudié en el Barba Naranjo. Ahorita vivo en Quito.
Entonces yo viví gran parte aquí en la Tacunga, ¿no? Por decirlo así, en la parte secundaria, cuando estudié en la secundaria. Pero se me hace bien complejo volver a la Tacunga y todavía sentir el racismo. Sí va a haber y va a seguir habiendo. Porque a veces hay migraciones negativas. Hay gente que no tiene un criterio formado, no se educa y está pensando primero en sus intereses personales y luego en los intereses públicos. Ujú. Que el hombre a la final no tiene que hacer eso. A la final, finales no tiene por qué hacer eso. Mire, el otro día yo daba una charla y hablaba de la actitud, ciertas actitudes y ciertas disposiciones en la vida. Ujú. En La Salle donde yo doy clases. Les dije, verán, ¿cómo cambió un poco el mundo desde que Juan Bautista de La Salle decidió que todos deben tener derecho a la educación? No solo las élites de Francia, de la Francia del siglo XVII. Y tomó una decisión y ahora está en casi todos los países del mundo. Ya. ¿Cómo tomó la decisión el doctor Vicente León de otorgar su testamento a la mayor parte de la Tacunga para que se forme un colegio? La decisión de un solo hombre, que le cambió la historia de la Tacunga tangencialmente. El primer colegio de la República del Ecuador, un importante colegio, una importante decisión, gracias a la decisión de un hombre, que tuvo 3 hijos allá, dejó a sus 3 hijos muy bien ubicados, y aquí donó el equivalente a la 4ª parte del presupuesto de gastos del Estado ecuatoriano. Ujú. Le hizo 6 préstamos al Estado ecuatoriano, el Colegio Vicente León, y le cambió formidablemente la historia de la Tacunga. Positivamente, por supuesto. Fuimos primeros casi en todo. Entonces, por la actitud de una persona ilustrada, de Exacto. una persona preparada, sin prejuicios ni nada de esto. La lectura, no recuerdo quién lo dijo, pero dice, si quieres dejar de ser racista y clasista, lee más. Claro, yo siempre he dicho, un poco dentro de la lectura, no soy un sabedor, ¿no? Pero yo no estoy muy de acuerdo con las lecturas que están de moda, porque igual como llegan, se van. Claro. Ya, pero por eso hay clásicos y todo lo demás. Por supuesto. Pero la gente tiene que aprender a leer dependiendo de Sí. su edad. Exacto. A mí me apena el que ahora los estudiantes no lean como antes, les piden que lean un libro al año. Uf, Un libro al año, estamos mal. muy mal. Entonces, yo soy autodidacta y creo que, hablando del magisterio, la educación y todo, es lo único que nos va a cambiar. Es lo único. Yo me siento muy orgulloso, y lo digo yo me siento muy orgulloso de ser bachiller del Vicente León. Soy un autodidacta. Yo diría que ayer nomás di una conferencia ante la FAE por la historia del aeropuerto de la Tacunga, fue el segundo en la historia. Ujú. Y mire la actitud de ciertas personas, porque la Tacunga tiene, como dice el autor del himno, Alberto Barea Quevedo en 1936, la Tacunga es tierra de filántropos, sabios y grandes. Y ahí está, esos 3 nombres, esos 3 calificativos le han dado grandeza a la Tacunga. Filántropos, sabios y grandes. Y eso conlleva vivir y hablar con la verdad. Sí, justamente esto, ¿no? Por eso digo, para mí fue un choque otra vez, porque venir de Quito, de un lugar donde ya ha crecido muchas cosas, ¿no? Se ha tenido ciertos comentarios, pero volver a tu tierra, Sí. volver acá y Todavía hay tenerlo de complejos. frente, digo, wow, o sea, pensé que habíamos evolucionado. Si usted va a Nueva York, usted en Nueva York es el señor fulano de tal y punto. Se acabó, Claro. no le están tildando, no le están señalando. En Quito ya, felizmente, ya no es mucho, en Guayaquil ni se diga, pero en ciudades pequeñas todavía pasa eso. Educación, magisterio, ¿no? Formación, La alquimia, el cambio. exactamente, el cambio. Y hay mucha gente que dice, como usted, orgulloso de su señor padre. Mi padre es carpintero. No sé si su abuelo fue también artesano, qué sé yo, pero decirlo con orgullo y con sano orgullo. No, hay mucha gente que dice, no, es que yo no me acuerdo quiénes eran mis abuelos. Y una persona que ya tiene grandes títulos y apellidos de mestizo y blanco. Eso no sentirse orgulloso de su propia familia. Ujú. Que no sepa quién es su bisabuelo, hasta le paso. Pero que no me digan que no saben quién es el abuelo. Entonces mucha gente dice, no, prefiero no decir nada. Sí, claro, es ocultar, ¿no? Bajo la alfombra ciertas Exactamente. cosas. Vea, Vicente León fue hijo expósito. El más grande de los latacoviños de la historia. Fue hijo expósito. Le bautizaron como hijo de los abuelos. Nosotros sabemos quién es el padre biológico y todo lo demás. Y la grandeza de hombre que le cambió la Tacunga por una decisión. Exactamente, por Dios. José claro. Mejía Lequerica pasa lo mismo. Eugenio Espejo, que le tildaron de mestizo, de esto, de otro. Es más, le tildaron de indígena, es más mestizo. La madre, Catalina Aldaz y Larrancaír, es más española que cualquiera. Se publicó su testamento. Y vaya a ver todo lo que es en historias. Eugenio Espejo, el patrono de periodistas, Ujú. el patrono de los médicos, el patrono de los bibliotecarios. Y el hermano de él, Juan Pablo Espejo, igual que su hermano, estuvieron aquí en Tanicuchí, estuvieron en Alaques, en Saxilí. Y Juan Pablo Espejo fue cura en estas poblaciones por 1814. Y vaya a ver lo que hicieron.
La grandeza de la libertad se la debemos, entre otros, a Eugenio Espejo, al gran supuesto indígena y al mestizo que le trataron tremendamente mal. Le persiguieron, pucha, le insultaron. Es casi un sabio. Ujú. Son los grandes de la historia. Miren lo que le pasó a Simón Bolívar, quedando huérfano y todo lo demás. Un pequeñito patizambo. Y vaya a ver todo lo que hizo. Totalmente. Y fue traicionado. Antonio José de Sucre, que murió de apenas 35 años, tuvo que aguantar la muerte de como 5 o 6 hermanos, de una manera horrible. Estaba traumado ver cómo les mataron a sus hermanos. Y vaya a ver a todo lo que llegó. Él hubiera sido presidente del Ecuador, pero más allá de juzgar o no. Miren lo que es la vida. Ujú. El gran Eloy Alfaro. Yo soy estudioso de Eloy Alfaro y de García Moreno. Alfaro quedó huérfano, trabajó en el mismo negocio de su padre, les dio educación a todos sus hermanos y luego de pensar en sus hermanos dejándoles bien, pensó recién en casarse y hacer todo. Una vida ejemplar. Lo que no pasó con García Moreno. García Moreno fue un científico, educado, fue uno de los presidentes más ilustrados de la historia. Rasgos obsesivos tenía. Ya, Pero- pero en su vida privada fue tremendo. Claro. Fue tremendo, fue tremendo. Fue fatal. algo. O sea, lo de García Moreno es. Fatal, sí, Ya, sí. pero de ahí es el presidente más progresista que ha tenido el Ecuador. Sí, 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 sí. Indudablemente. No hay que Ahora negar. ya aceptado por historiadores de izquierda, inclusive. Sí, sí, La por grandeza de supuesto, García Moreno. Por supuesto. Enrique Ayala Mora, no lo que de otra, al final yo me conozco con Enrique y aceptar decir si fue un presidente progresista. Trajo la Politécnica, la Escuela de Artes, trajo jesuitas y todo lo demás. Sí, Ya, sí, sí. progreso, educación a los indígenas. Entonces, mire, hay que estudiar un poco la vida de y coger lo mejor de la gente. Porque han de haber tenido defectos y virtudes, indudablemente que sí. Son humanos, ¿no? Pero Matices en medio. cójale usted al gran presidente progresista Isidro Ayora, Lojano, y vaya a ver esa gran presidencia que Es hizo. una belleza. Estudiar eso, la presidencia de Isidro Ayora es darse cuenta cómo cambió el país de una forma. Las grandes instituciones brutal. modernistas, el Banco Central, la Contraloría, las venidas del tiempo Claro, el de seguro Isidro social, Ayora. Claro, la caja de la pensiones. caja de pensiones, claro. Exactamente, fue uno de los presidentes más Por longevos. supuesto, sí. Miren lo que es Camilo Ponce, más allá de derecha o izquierda, el gran Velasco Ibarra, muy confiado de su gente, porque un hombre confiado, uno de los más grandes ilustrados, hombres más ilustres que ha tenido el Ecuador, Velasco Sí, Ibarra, sí, sí, sí. estudió en la Sorbona, no necesitaba de traductores. ¿Y a quién le debió el dicho, palabras de él? ¿A quién le debió toda su escuela, educación en la escuela? A su madre, a doña Delia Ibarra Soberón. La grandeza de Velasco Ibarra es incuestionable. Pero los traidores que tuvo su propia familia también son incuestionable. Por algo fue algunas veces presidente del Ecuador. Entonces yo creo que esos son los aspectos que hay que analizar, ¿no? Mucha gente dice que el presidente más joven de la historia es Noboa. No, señores. Fue el primer presidente, Juan José Flores. A los 29 años fue el presidente más joven de la historia. A los 29 años. Y su esposa fue la primera dama y la más joven de la historia. Porque él se casó cuando Mercedes Gijón Viván, que tenía 13 años de edad. Qué genialidad. Me encanta. Y alguien les mandó acá a los hijos a estudiar, y Vicente León. Antonio Flores, que fue presidente del Ecuador. Y Juan José también. Juan José. Aquí estudió Ignacio de Ventimilla. Por eso digo, la decisión de Vicente León le da para poner en la cima de la pirámide como el más importante de los latacungueños. Haberse acordado en el Perú que pudo haber dejado a todos sus hijos. Decir, no, en mi ciudad natal no hay un colegio, no hay educación. Verá que el cargo más importante que él tuvo fue presidente de la Corte Suprema del Cusco, nombrado por Bolívar. Y aquí le achacaron a Vicente León que era agiotista, que era chulquero, que dónde hizo la plata y todo. Gente que no leyó sobre su vida. Fue un hombre muy educado educado económicamente en su vida, muy ordenado. A Estructurado. sus hijos les dejó 10,000 pesos, bien distribuidos, y a la Tacunga dio 96,000 pesos. Y ahí está el colegio Vicente León. Todo como le cambió la Tacunga. Y el primer rector fue un jesuita, que luego de sus 4 años fue de cura San Felipe. Entonces, mire lo que hace a la educación una gente, la parte psicológica, la parte mental, la parte de la Cambia. alquimia que estábamos hablando, le cambia a la gente. Nosotros queremos más alquimia, queremos más conocimiento, queremos más educación, más formación de criterio formado. Carl Gustav Jung tiene un texto dedicado justamente a la psicología y a la alquimia. Y los terapeutas, los psicólogos profundos, llamémoslo así, el psicoanálisis, busca justamente esto, este arte de la alquimia, porque busca cambiar esta perspectiva, que ese sufrimiento del dolor del otro se convierta en otra cosa, en una herramienta, no felicidad, porque la felicidad Tiene que convertirse en fuerza. exactamente va por ese lado, ¿no? Claro. Entonces, yendo como para terminando esta conversación tan grata y genial, quisiera ir a esta parte del artista, porque nosotros decimos en mi corriente que el psicoanalista
es artista, porque de alguna manera es leer al otro, saberlo, no ser tan ingerente y entrar mucho a Claro. querer cambiar al otro, sino más bien entenderlo. Desde el psicoanálisis, leer el inconsciente es un trabajo de artista. Entonces, cuénteme esa parte de artista plástico. Todo ser humano tiene un porcentaje de artista, alto o bajo. Todos somos artistas. Todos, en la música, en el arte, usted creo que el violín, la guitarra, pinta, hace danza. Pero en el caso de las artes plásticas, que yo comencé muy joven, cuando era estudiante de colegio, yo creo que eso ayudó a cambiarme mi vida. Primero porque era un joven que le gustaban los amigos y le gustaba. ¿A qué joven no le gusta ser rodeado de amigos? Ya, entonces yo acompañaba ahí a tomarnos una cerveza y todo esto. Y luego comenzó el asunto de que alguien me dijo, pero también tienes que leer. Y vamos, yo siempre he hecho realismo, toda la vida he hecho realismo, desde mis primeras carátulas de tesis que las estoy buscando para tener un archivo. Luego me dediqué al retrato y desde hace 1995 más o menos me dedico a pintar caballos árabes. Nunca he dejado de pintar retratos, nunca. Y más que todo, cuando compaginé la parte histórica, le comencé a dibujar a la ciudad. Y pude dibujar cualquier rincón de la ciudad sin verlo, excepto ciertos detalles, obviamente. Palacio Municipal, la construcción más grande del mundo, hecha en piedra pómez. Los templos, Ok. ¿no es cierto? Entonces yo digo, a ver, vamos a demostrar el cariño a la Tacunga. ¿Cómo? Investigándole, pero también dibujándole y pintándole. Yo agradezco a Dios, yo agradezco a Dios, soy muy católico, y digo, ya, muy bien, vamos adelante, saquémosle provecho. No he sido pintor abstracto, no he sido, y defiendo totalmente toda actividad artística, toda tendencia y toda técnica. Yo ya me metí en el realismo, ahora pinto con espátula, he hecho acuarela, un poco acuarela, pero más plumilla, carboncillo, aerógrafo al inicio. Pero, ¿cómo entra esto en el intelecto? Porque hay una autoformación. ¿Cómo aprende uno el arte? No es porque va a la Academia de Artes De Bellas Plásticas, que Artes, sí, claro. necesita un direccionamiento, Sí, sí, indudablemente que la sí. técnica. Pero ¿cómo aprende uno es haciendo? Así es. Aunque el término parezca muy cómodo, muy vulgar, haciendo, La práctica. dañando, como se dice. Como Y ahí el, estamos. como el terapeuta. También la Exacto, fregamos. También la exactamente, fregamos, por supuesto. exactamente. Entonces yo tengo el honor de ser autor de la galería de exalcaldes de la Tacunga, de la galería de exobispos, de la galería de ex presidentes de la Casa de la Cultura, y tengo muchos. Y claro, yo me he leído un poco en la Edad Media. A ver, antes no había fotografía y los grandes retratistas se entrevistaban con la persona que conversaban con él. 1, 2, 3 días y comenzaban a meterse en la cabeza y en su habilidad. Exacto. Análisis. Ahí está Exactamente. justamente el psicoanálisis. Por eso es que ahora mucha Está gente dice, genial. caramba, este Sí, retrato un parece estado. que está hablando, porque el artista ha captado lo mejor. A veces puede ser que uno no capte. Yo he pintado caballos y muchísimos, cientos de caballos, y siento que el caballo también, siendo uno de los animales más nobles y más inteligentes que hay, se compagina perfectamente con el ser humano, especialmente el caballo árabe. Y eso me ha ayudado a estar en ferias, leer la característica del caballo. He pintado perritos también, que son formidables amigos del ser humano. No pinto, no tengo temas negativos, nunca. No, no, ni por más que me pidan, o sea, yo No va por el estilo de no va por ahí, Benjamín, porque me porque informaron de otra manera. Ok, ok. Entonces el arte se ha ido compaginando con mi trabajo investigativo de la mejor manera. Siempre le agradezco a Dios. Yo soy devoto de la Virgen de las Mercedes, la patrona de la Tacunga, la patrona de Cotopaxi, la patrona de las Fuerzas Armadas. Y creo que yo sé decir, a veces uno tiene que dejar en manos de Dios. Pero claro, también Dios dice, cuídate que te cuidaré. No, si estás con tal enfermedad, tienes que cuidarte, obviamente que sí. Por supuesto. Ya. Hay libre albedrío. Pero yo personalmente no cuantifico mi vida. Es decir, el dinero es muy necesario, es indispensable, pero no es lo primordial. No, yo no cuantifico mi vida. Y hay mucha gente que me dice que tú pudieras ser millonario con toda la habilidad que tienes. Y la gente lo que no se da cuenta a veces, no todos, es que yo soy millonario. Sí. Trabajo en mi casa, estoy con mi familia, tengo el horario, soy desde el portero hasta el gerente. A veces sin sueldo, pero bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tener esa oportunidad de trabajar. A mis 60 años me pidieron que sea profesor extracurricular en La Salle. Muchas gracias. Doy historia social y dibujo. Y ahora los estudiantes saben quién es Vicente León, algo del nombre de las calles, algo de la Tacunga, y saben dibujar. Y están aprendiendo a dibujar. Algunos saben, tienen el arte en sí. Por eso todos somos artistas, pero había alguien que les dirige. Entonces esta mezcla
Si hablamos de psicología, el mejor psicólogo que he tenido en mi vida es el arte y la historia. Por eso Balzac decía, pues, nosotros somos los secretarios, yo quiero seguir siendo el secretario de la historia. Qué genialidad. Particularmente, perdón que hable de mí, pero como decía alguien, es la única persona que más conozco, soy yo mismo. No tiene de malo además. Em, Cuando estuve en el Barba Naranjo, en un colegio netamente técnico, me cambiaron la perspectiva y me dejaron resonando dos profesores. Un profesor de apellido Panchi, Ah, ya. que él daba clases justamente de literatura. Desde ahí algo resonó. Y años posteriores, un profesor de dibujo técnico. Y desde ahí decía, y para los dos era bueno, para el resto era muy mal. Pero para esas dos materias era muy buena. Y los dos profesores me querían, me adoraban. Pero para el resto era un desastre. ¿Y quiere que yo le cuente una anécdota? Dígame. En primer curso de colegio Vicente León 1978, yo me quedé para 20 en dibujo. Y luego seguí químico, biólogo y no sociales. Yo debería haberle odiado al dibujo porque me mandaron a hacer 5 veces el cuaderno, que lo hice con un amigo. Y mi profesor todavía vive y es un cordial amigo mío. Y yo me dedico al arte desde 1982. Y desde 1992 a todo lo que es de investigación histórica, que son las dos actividades que a la final me han salvado la vida. Como sí, literalmente, a mí igual, mi profesión me ha dado mucho, tal vez no me ha dado un carro del último año, pero me da una alegría cuando yo veo a un paciente, una persona en la cual he ayudado, alguna organización que le ha ayudado con lo que haya hablado, conversado, y verles y decir, bueno, mi vida ha cambiado de alguna manera. Usted no tiene auto de lujo, pero tiene por dónde transitar la vida. Por supuesto. Claro. Es una felicidad. Pero lógico. Genial. Y desde ahí, claro, lo artista, ¿no? Y esto me encantó mucho, esto de justamente tenerlo, del análisis, esto de ver el artista, entrevistarse con la persona que va a retratar, conocerle 2 días, 3 días, y claro, desde ahí maneja este retrato, ¿no? Porque puedes pintar eso que tal vez el otro no ve. A ver, usted puede pintar la foto, en base a la foto, y el artista no está ahí, es decir, el protagonista no está ahí. Pero si le conoce, le sale mucho mejor el retrato. Claro, es decir, no, por supuesto. este sí es Pedro. El Pedro que yo conozco está ahí. Está ahí, colocado ahí. Le sigue la mirada y como la Ajá, fotografía y todo lo totalmente. demás. Ajá. Y eso es lo bueno del realismo, pero claro, el realismo también tiene sus riesgos. O eso no es. No es como una expresión de decir, no, para mí sí es. Y yo respeto No, mucho, no hay por ejemplo. subjetividad mucha. Claro, ahí, yo ¿no? respeto mucho la grandeza de Guayasamín porque él formó lo que muchos artistas no hicieron en el Ecuador. Es un estilo. No es un estilo. Como el estilo de la dinastía de los Salas, por ejemplo. Cubismo, indigenismo, claro. Claro, no, y el retrato de Sí, Guayasamín. claro. Espatulazos rápidos y todo lo demás, pero ese personaje no Dele funciona. trabajar a ese señor. No, yo lo vi más de una vez, entonces. Sí, sí. Mire, aquí estaba refugiado, aquí al lado, al Colegio de los Belemites, aquí al lado, un pintor, hijo natural de los Salas, en 1925. Oh, wow. Un bisabuelo mío, rector del Vicente León, les visita a las hermanas por un asunto de ayuda social y ve unos 2 cuadros de un corazón de María y un corazón de Jesús. Dice, ¿y esto quién hizo? Es que aquí vive un chico, Rafael Salas Ocaña. Le ve la grandeza de los retratos. Y Barea le contrata para que haga 50 retratos para el Vicente León, de personajes de la historia universal, de la historia de América, de la historia del Ecuador y de la historia de la Tacunga, de los cuales solo 12 o 13 retratos perviven. Para cada aula tenía un retrato, de los grandes de la historia. Un hijo natural de uno de los Salas, uno de los mejores retratistas. Mire, este momento, hay 2 artistas atacugueños hablando del hiperretratismo, que son Angeloni Tapia Montenegro de Guaitacama. Entiendo que está en Quito, Angeloni, yo tengo amistad con él y es un gran retratista. Formidable. Y Dominique Salvador, una chica joven que ahora vive en Chile, que es nieta de un pugilense, de Salvador Moral, Paco Salvador Moral. Eso, usted ve un retrato que se demoran 6 meses en hacer, que le sacan no solo el alma, es un hiperretratismo de primera. No le saca toda la psique. ¿no? Exactamente, parece que ya no queda nada del protagonista. Y Le robó el alma. y le literal. plasma. ¿Por qué cree que antes, verá, la fotografía vino al Ecuador en 1840? Sí, ajá. Ya. Y las primeras fotografías la gente no quería O sea, retratarse. el robar el alma, ¿no? Les robaban no solo el alma, así yo no La puede ser que esencia, yo todo. esté ahí. Claro. Recién 1890, 1880 en adelante, por la vanidad de la gente, bueno, también sí se hizo retratar. Tomar foto, perdón, ya. Aquí en Atacunga ya va un poco más de inicios del siglo XX en adelante la fotografía.
Pero hasta mediados del siglo XX había mujeres especialmente que no querían absolutamente saber nada de fotografías. Entonces, no puede ser que yo estoy, no, ¿de dónde me sacaron? No sé cómo se llama psicológicamente cuando, Escisión se llama desde el psicoanálisis, ya, sacarle o sea, o sea, usted mismo dividirle. lo esté sentado ahí. O sea, la gente, la fotografía es algo como una magia, ¿no es cierto? Entonces eso pasó desde 1840 en adelante en la Tacunga. Y no se diga ahora la inteligencia artificial, ¿para qué topar este tema? Yo lo único bueno que le tomo de eso es que las fotografías antiguas en blanco y negro les hemos dado color. O le han dado el diseñador. Eso sí es formidable. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la final de finales y a la final de cuentas, ¿cómo se dice? Estos dos temas, ser artista, ser historiador, ser humano, ser latacungueño, sentirse orgulloso de ser latacungueño como lo hago yo creo que es lo mejor que me pasó en la vida. Es la primera vez que tengo una entrevista de esta naturaleza. Okay. Yo no hablo mucho de lo que he hablado ahora, pero yo siempre actuaré y viviré y hablaré con la verdad. Muchas gracias, le agradezco mucho, Paul. Qué grandioso tenerle y esta conversación a mí me enriquece mucho, es muy grata y saber toda esta parte histórica que uno se quedaría días, madrugadas, noches enteras conversando. ¿Usted vio aquí la bóveda de arabescos y mudéjares que tiene la Casa de los Marqueses? Sí. Revísele. Está hallado en Piedra Pómez, en tiempo de los marqueses de Miraflores. ¿Quién hizo eso? Ordenado obviamente por los profesionales. Son los albañiles. ¿Quién talló el Palacio Municipal en estilo neoclásico republicano? Los albañiles. Claro, con el proyecto de un arquitecto y de un agrimensor. Es que son artesanos. Exacto. Se demoraron 27 años en hacer el Palacio Municipal. Artesanos. Dase cuenta. A esa gente también le debemos. Por supuesto. ¿Quién hizo el monumento a Vicente León? Por supuesto. Y los detalles del escultor y todo lo demás, las pilastras, todos los pisos, todas las columnas del parque. A ellos también les debemos una historia que no se ha contado. Para finalizar, le cuento algo. Yo el 27 de junio voy a presentar una ponencia en un grupo de psicoanalistas que se llama Abecedario, allá en Quito. Iba a ir por el tema del análisis de una película, me gusta mucho el cine, en una película japonesa que se llama El Imperio de los Sentidos, para hablar del goce lacaniano, porque goce en Lacan significa cruzar el umbral del placer, que ya llega a displacer, ¿no? Freud le llama más allá del principio de placer. Y yo estaba muy interesado en hacer eso, pero de alguna manera vuelvo acá y, ¿sabe? Me interesa esto de lo que usted me dijo, de todo esto de escondernos nuestro pasado. ¿Qué hay detrás del inconsciente? ¿Qué dice? ¿Qué dice Freud? ¿Qué dice Lacan? ¿Qué dice el texto el cual estamos revisando, que se llama El goce y sus laberintos? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué estamos escondiendo lo que somos? Eso me gustaría mucho ponerlo ahora. ¿Por qué Voy a sentir cambiar. vergüenza de lo que somos? La vergüenza de lo que somos. El inconsciente ahí, marcado desde otro lado. La vergüenza de nuestra verdadera realidad y de nuestra verdadera identidad, que tiene que ser mejorada. Por eso su pregunta fue buena. ¿Qué hacer? Leer, educarnos, formarnos bien. ¿Cómo nos educan en la casa y nos forman en la escuela y colegio? Que el magisterio funcione bien. Funcionen de manera de vida desde los padres. Desde los padres. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Un gusto. Realmente tengo el gusto de conocerle. Yo no había aceptado. Yo no acepto entrevistas de gente que no conozco. Pero mi hijo, Carlos García, que trabaja aquí en un sitio, me dijo, papá, vele si puedes. Y me doy tiempo para todo. Muchas gracias por Aquí aceptar. estamos. Porque a veces dicen, y tienen razón, la cultura no solo es dinero, es servicio. Sí, muchas gracias. Nos va a servir mucho esta conversación que tuvimos con usted. No, encantado, estoy a las órdenes. Muchas gracias y bueno, creo que no hay más palabras. Hemos conversado muchas cosas y sí, hay que tener cuenta la identidad. La identidad es una cosa. ¿Con qué o con quién nos identificamos? ¿Con qué y con quién? Los arquetipos que tenemos, cómo está estructurada nuestra psique, desde dónde viene, por qué negamos lo que somos, qué hay detrás. Eso hay que analizar mucho. Bueno, qué gusto estar aquí en este espacio, en la Casa de los Marqueses, en esta biblioteca genial. No la había conocido, la conozco ahora. Estos archivos me parecen Es espectaculares. el archivo de la gobernación. Muy lindo. Esta muy biblioteca está desde 1929 aquí. Muy lindo. Y gracias. Y también gracias por abrirnos las puertas justamente, ¿no? al Museo de la Casa de los Marqueses. Y agradecer a Gabriel Cisneros, también a Stephanie Almeida, que fue la que coordinó todo esto para tener estos invitados geniales. Con todo gusto. Muchas gracias.